La carta del abogado llegó 3 semanas después de que Yates Zimmerman enterrara a su tío. Las palabras en su interior le hicieron leer el documento 2 veces. Solo entonces, el peso de la noticia se asentó en su estómago como una piedra arrojada a un pozo. Yates estaba en el porche de la casa del rancho en Agua, Arizona. Observaba cómo el sol del atardecer pintaba el paisaje desértico en tonos de ámbar y óxido. Era septiembre de 1884. El calor todavía se aferraba a la tierra, incluso cuando se acercaba el otoño. La carta temblaba ligeramente en sus manos curtidas. No era por debilidad, sino por la pura imposibilidad de lo que sostenía. Su tío Marcus le había dejado todo: el rancho ganadero, la tierra que se extendía por 3,000 acres del territorio de Arizona, los caballos, la casa principal, y según el documento legal, a una tal Violet Lancaster, de 22 años. Ella había sido prometida a Marcus en un acuerdo matrimonial hecho años atrás, cuando ella era solo una niña en Boston. El acuerdo detallaba que el difunto padre de Violet, un socio de Marcus, había contraído una deuda tan grave que había hecho un trato desesperado. Marcus perdonaría la deuda por completo a cambio de la mano de Violet en matrimonio cuando ella alcanzara la mayoría de edad. El padre había muerto hacía 5 años y Violet se había criado en un internado en Boston. Fue educada y preparada para una vida como esposa de un ranchero en los territorios. En ese momento, ella estaba en un tren rumbo al oeste. No sabía que el hombre al que estaba prometida había muerto de un ataque al corazón hacía 4 semanas. Yates tenía 31 años. Había trabajado con ganado desde los 14. Nunca esperó heredar nada de su rico tío, quien siempre le había parecido inmortal, a pesar de su edad avanzada. Ahora era dueño de todo, incluyendo, al parecer, la obligación hacia una mujer que nunca había conocido. La nota del abogado dejaba claro que el acuerdo era legalmente vinculante. Violet no tenía otra familia, ni medios para mantenerse. Negarse a cumplir el contrato la dejaría en la indigencia, en un territorio extraño y sin a dónde ir. Apretó la carta en su puño y miró hacia el horizonte, donde los remolinos de polvo danzaban a lo lejos. No era así como había imaginado que sería su vida. Se había conformado con trabajar como capataz de su tío. Gestionaba las operaciones diarias del rancho, dormía en el barracón con los demás vaqueros y evitaba las complicaciones que traían la riqueza y la responsabilidad. Ahora le habían impuesto ambas cosas, junto con una novia que nunca había pedido. El sonido de unas botas sobre la madera lo hizo girar. Su mejor amigo, Diego Reyes, se acercaba con 2 tazas de café. Sus ojos oscuros captaron la expresión de Yates con comprensión inmediata. ¿Malas noticias?, preguntó Diego, entregándole una de las tazas. Noticias complicadas, respondió Yates, alisando la carta y pasándosela a su amigo. Diego había trabajado en el rancho durante 8 años. No había nadie en quien Yates confiara más. Diego leyó en silencio, sus cejas subiendo más con cada párrafo. Cuando terminó, soltó un silbido bajo. Tu tío arregló una novia por correspondencia. No exactamente por correspondencia, más bien como garantía de una deuda. Yates tomó un largo sorbo del café hirviendo, agradeciendo el ardor. Llega a Tucson en 5 días. Se supone que debo encontrarme con ella allí y traerla de vuelta para cumplir una promesa que yo nunca hice. Podrías enviarla de vuelta a Boston, sugirió Diego, aunque su tono indicaba que ya sabía que esa no era una opción real. ¿Con qué dinero? El abogado dice que no tiene nada. La deuda de su padre lo consumió todo. Marcus pagó su educación, su alojamiento, todo durante los últimos 5 años. Probablemente piensa que viene a empezar una vida con un hombre mayor y rico que la mantendrá. En cambio, me encuentra a mí y la noticia de que su prometido está muerto. Diego se apoyó en la barandilla del porche, estudiando a su amigo. Ahora eres rico. Este rancho vale una fortuna. No me lo gané. Todavía se siente como el rancho de Marcus, su casa, su vida. Yates negó con la cabeza. Y ahora su novia. ¿Qué vas a hacer? Yates miró la carta de nuevo, la caligrafía pulcra que detallaba la llegada prevista de Violet Lancaster. Iré a Tucson a encontrarme con ella. Le diré la verdad y luego veré qué pasa. Los 5 días pasaron demasiado rápido.
Yates los pasó trabajando hasta el agotamiento. Intentaba entender los registros financieros del rancho. Se reunió con el abogado para comprender el alcance total de su herencia y evitaba la pregunta que todos parecían querer hacer. Los vaqueros susurraban en el barracón. La cocinera, una mujer mayor llamada Rosa, que había trabajado para Marcus durante 20 años, le lanzaba miradas de complicidad en la mesa. Incluso el ganado parecía sentir su inquietud, apartándose cuando se acercaba. Al quinto día Yates se bañó, se puso su camisa más limpia y su única chaqueta de traje, y cabalgó con Diego hacia Tucson. El viaje duró la mayor parte del día. Llegaron a la estación de tren justo cuando el sol comenzaba a descender tras las montañas del oeste. El andén estaba lleno de gente, mercancías y el caos organizado que siempre acompañaba la llegada de un tren. Yates se quedó cerca de la estación, con el sombrero en las manos, escudriñando a los pasajeros que bajaban de los vagones. No tenía idea de cómo era Violet Lancaster. El abogado no le había proporcionado ninguna fotografía, ninguna descripción más allá de su edad. Buscaba a una mujer sola, insegura, probablemente asustada. Esa podría ser ella, dijo Diego en voz baja, señalando una figura que salía de uno de los vagones de pasajeros. Yates siguió su mirada y sintió que algo se movía en su pecho. La mujer era esbelta, vestida con un traje de viaje azul oscuro que había visto días mejores, pero que estaba meticulosamente cuidado. Su cabello era de un intenso color castaño rojizo, recogido bajo un pequeño sombrero. Incluso a distancia pudo ver la determinación en la postura de sus hombros. Llevaba una única bolsa de viaje gastada y estaba de pie en el andén, mirando a su alrededor con una expresión que no era de miedo, sino de una compostura feroz. Era hermosa de una manera que no tenía nada que ver con rasgos delicados o ropa de moda. Había fuerza en la línea de su mandíbula, inteligencia en la forma en que sus ojos evaluaban su entorno, y algo que parecía furia apenas contenida en la apretada línea de sus labios. Yates respiró hondo y caminó hacia ella. Diego lo siguió a una distancia respetuosa. «Señorita Lancaster», preguntó, deteniéndose a unos metros. Sus ojos se clavaron en los de él, verdes como la hierba de primavera y afilados como cristal tallado. «Soy Violet Lancaster. Usted no es Marcus Zimmerman». No era una pregunta. Su voz era más grave de lo que esperaba, con una ligera carraspera que sugería que había pasado el largo viaje luchando contra las lágrimas, la ira o ambas cosas. «No, señora. Soy Yates Zimmerman, el sobrino de Marcus. Me temo que tengo malas noticias». Algo parpadeó en su rostro, tan rápido que casi no lo vio. «Él también ha muerto». No era una pregunta. Yates se encontró asintiendo. Hace 3 semanas, su corazón. Fue rápido. Violet guardó silencio por un largo momento. Sus nudillos estaban blancos donde agarraba el asa de su bolsa. A su alrededor, el andén continuaba su ajetreo. Gente reencontrándose, mercancías descargándose, el revisor anunciando horarios. Ellos estaban en una burbuja de quietud en medio del caos. «Ya veo», dijo finalmente. «Entonces supongo que el acuerdo queda anulado». «Eso es lo que quería discutir con usted», comenzó Yates, pero ella lo interrumpió con un gesto brusco. «Señor Zimmerman, estoy cansada. Llevo casi una semana en trenes. He cruzado un continente para honrar un acuerdo hecho cuando era una niña, un acuerdo en el que no tuve voz. Llego para descubrir que el hombre al que me prometieron ha muerto. Lo que significa que el acuerdo, que era lo único que se interponía entre la indigencia total y yo, ahora no vale nada. Así que, por favor, sea lo que sea que tenga que decir, sea directo». Su franqueza lo tomó por sorpresa. Había esperado lágrimas, o quizás conmoción, o incluso alivio. En cambio, ella lo miraba con ojos que no se hacían ilusiones sobre su situación ni sobre el mundo en general. «El abogado dice que no tiene familia, ni medios para mantenerse», dijo Yates, igualando su franqueza. «¿Es eso cierto?» «La deuda de mi padre se encargó de eso». «Sí, es cierto. Entonces le ofrezco una elección. Heredé el rancho, lo que significa que también heredé las obligaciones que venían con él. Puede quedarse. Puedo honrar el acuerdo que hizo mi tío». Ella entrecerró los ojos.
Me está ofreciendo casarse conmigo. Le ofrezco un lugar donde quedarse, un hogar y tiempo para que decida qué quiere hacer. Si el matrimonio tiene sentido, entonces podemos discutirlo. Si prefiere que la ayude a establecerse en otro lugar, a encontrar trabajo o un pasaje a otra ciudad, también lo haré. Violet lo estudió por un largo momento. Yates se sintió incómodo, como un caballo siendo evaluado en una subasta. ¿Por qué haría eso? Porque es lo correcto, porque le prometieron algo y no fue su culpa que las circunstancias cambiaran. Porque dejarla abandonada en Tucson sin nada me convertiría en el tipo de hombre que no quiero ser. Ella desvió la mirada hacia las montañas visibles a lo lejos. Sus cimas todavía tenían nieve, a pesar del calor del desierto. Cuando volvió a mirarlo, parte de la furia había desaparecido de su expresión, reemplazada por algo más complejo. Acepto su oferta de hospitalidad, señor Summerman. Por ahora, necesitaré tiempo para considerar lo demás. Un alivio lo inundó, sorprendente en su intensidad. Es justo. Tenemos habitaciones listas en el hotel para esta noche. Volveremos al rancho por la mañana. Diego se adelantó entonces, quitándose el sombrero. Diego Reyes, señora. Soy el capataz del rancho. Bienvenida a Arizona. Violet asintió, y Yates vio cómo evaluaba la tranquila competencia de Diego, la forma en que se posicionaba como apoyo y protección a la vez. Gracias, señor Reyes. Caminaron hacia el hotel por calles todavía bulliciosas con la actividad nocturna. Tucson era una ciudad en crecimiento, llena de mineros, rancheros, comerciantes y toda la gente que les servía. El aire olía a polvo, a caballos, a fogatas y a la creosota que cubría las colinas del desierto. Violet lo observaba todo con esos ojos agudos, sin perderse nada. En el hotel, Yates consiguió 2 habitaciones, una para Violet y otra para él y Diego. La instaló, organizó que le subieran la cena y la dejó con instrucciones de llamar a su puerta si necesitaba algo. En su propia habitación, Diego se estiró en una de las camas y le dirigió a Yates una larga mirada. No es lo que esperaba. ¿Qué esperabas? Alguien más suave, alguien que llorara, se desmayara o necesitara ser rescatada. Yates se quitó la chaqueta y la colgó con cuidado en una silla. Lleva años preparándose para esto. Probablemente agotó todas sus lágrimas en el tren antes de llegar aquí. Quizás, o quizás es exactamente tan fuerte como parece. Diego entrelazó las manos detrás de la cabeza. ¿Qué vas a hacer? Le dije la verdad. Le daré tiempo y opciones. Más allá de eso no tengo ni idea. Esa noche Yates permaneció despierto, escuchando los sonidos de la ciudad y pensando en unos ojos verdes y una compostura feroz. Pensó en el deber y la obligación, en el extraño giro del destino que había traído a una mujer criada en Boston, a través del continente, hacia un hombre que ya estaba muerto. Pensó en la forma en que Violet se había plantado en ese andén, sola, furiosa e indomable. Y algo en su pecho se apretó con una emoción que no pudo nombrar. El viaje de regreso al rancho comenzó temprano, antes de que el calor del día se asentara sobre la tierra. Yates había comprado una pequeña carreta para que Violet no tuviera que cabalgar toda la distancia, aunque trajo un caballo extra por si ella lo prefería. Cuando se lo mencionó, ella lo sorprendió eligiendo el caballo. «Sé montar», dijo simplemente. Mi educación incluyó muchas habilidades prácticas. Cabalgaba bien, notó él, con la postura de alguien a quien le habían enseñado correctamente, pero sin la soltura inconsciente de quien ha crecido sobre una silla de montar. Aún así, mantuvo el ritmo sin quejarse mientras dejaban atrás Tucson y se adentraban en el desierto. La tierra entre Tucson y Iowa era dura y hermosa a partes iguales. Los cactus saguaros se erguían como centinelas contra el cielo, sus brazos levantados en una súplica permanente. Ocotillos y nopales salpicaban el paisaje, y a lo lejos, las montañas se alzaban en capas de púrpura y azul. El sol caía sin piedad, y al mediodía se detuvieron en un arroyo para dar de beber a los caballos y descansar a la sombra de unos álamos. Violet desmontó con rigidez, y Yates la vio hacer una mueca de dolor cuando sus piernas soportaron todo su peso. Debía estar dolorida, pero no dijo nada. Solo llevó su caballo al agua
y aflojó la cincha de la silla. «Podemos descansar aquí todo lo que necesites», dijo Yates, ofreciéndole una cantimplora de agua fresca de su alforja. Ella la tomó con gratitud, bebiendo profundamente antes de limpiarse la boca con el dorso de la mano. «Estoy bien. No quiero retrasarnos». «No nos estás retrasando. Este es el tiempo normal para el viaje». Se acomodaron a la sombra y Rosa, que había insistido en venir como acompañante y los seguía en la carreta con las provisiones, sacó sándwiches y fruta. La mujer mayor había echado un vistazo a Violet y la había adoptado de inmediato con la feroz protección de una gallina clueca. «Estás demasiado delgada», declaró Rosa, dándole a Violet un sándwich extra. «Necesitas comer. El desierto no es amable con los débiles». «No soy débil», dijo Violet, pero no había enfado en su voz y aceptó la comida. Comieron en un silencio agradable, escuchando el murmullo del arroyo sobre las piedras y los resoplidos de los caballos. Diego y Rosa hablaban en voz baja en español, dándoles espacio a Yates y Violet. «Tu tío nunca fue a Boston», dijo Violet de repente. «Arregló todo a través de abogados y cartas. No estaba segura de que fuera real hasta ayer, cuando bajé del tren y me dijiste que estaba muerto». Yates miró su perfil, la forma en que la luz moteada a través de las hojas de los álamos jugaba en sus rasgos. Era real, era duro, pero justo. Construyó el rancho de la nada, luchó contra los apaches, la sequía y cualquier otro desafío que este territorio pudiera presentarle. No tenía esposa ni hijos propios. Creo que se sentía solo. «Lo suficientemente solo como para comprar una novia», dijo Violet, y había amargura en su voz. «No fue así», comenzó Yates, y luego se detuvo. «En realidad fue exactamente así. Lo siento», ella se giró para mirarlo de lleno. «¿Te estás disculpando por tu tío?» «Me estoy disculpando por la situación, por el hecho de que te trataran como una propiedad, como algo para ser intercambiado y prometido. Merecías algo mejor». La expresión de Violet se suavizó ligeramente. «Mi padre hizo el acuerdo para salvarse a sí mismo. Tu tío lo aceptó por sus propias razones. Me criaron sabiendo que este era mi futuro, sabiendo que vendría al oeste para casarme con un extraño. Hice las paces con eso hace años. La única sorpresa es que el desconocido resultó ser un desconocido diferente. ¿Eso es lo que soy? Un extraño. ¿No es eso lo que somos el uno para el otro?» Ella tenía razón. No sabían nada el uno del otro más allá de los hechos básicos de su situación. Yates sintió el deseo de cambiar eso, de entender quién era esta mujer debajo de su fiero exterior. «Háblame de Boston», dijo. «¿Cómo era tu vida allí?» Violet guardó silencio por un momento, como si decidiera si responder. Luego comenzó a hablar, su voz adquiriendo un tono distante mientras recordaba. «Vivía en un internado para señoritas. Lo dirigía una viuda llamada señora Holloway, una mujer severa que creía en la educación y la autosuficiencia. Tu tío pagaba todo, mi habitación, mi comida, mis lecciones. Aprendí a leer, escribir, matemáticas, historia, literatura. También aprendí habilidades prácticas, cocina, costura, administración del hogar, cuidados médicos básicos e incluso cría de animales. La señora Holloway decía que una mujer en los territorios debía estar preparada para todo. Suena sabia. Me estaba preparando para ser útil, para ser valiosa. Porque una mujer sin familia y sin fortuna tiene que ser ambas cosas para sobrevivir». Violet se abrazó las rodillas. Un gesto que la hizo parecer de repente más joven, más vulnerable. Tenía amigas en el internado. Éramos 6, todas en situaciones similares, todas preparadas para futuros que no elegimos. Cuando me fui, me hicieron una fiesta. Intentaron estar felices por mí, pero pude ver el miedo en sus ojos. Miedo de que pudieran terminar en situaciones peores, o de que nunca pudieran escapar. «¿Les escribes?» «Cuando puedo». La señora Holloway lo permite. Se giró hacia él. «¿Y tú, señor Zimmerman? Háblame de tu vida antes de convertirte en ranchero de la noche a la mañana. Por favor, llámame Yates, y no hay mucho que contar. Crecí en Texas,
Perdí a mis padres por una fiebre cuando tenía 13 años. Mi tío me acogió, me puso a trabajar. Aprendí sobre ganado, caballos, todo sobre cómo dirigir un rancho. Era un trabajo duro, pero bueno. Nunca esperé ser dueño de nada de esto. Y sin embargo, aquí estás. Aquí estoy. La miró a los ojos. Por si sirve de algo, tampoco te esperaba a ti. ¿Es eso algo malo? Yates consideró la pregunta seriamente. Aún no lo sé, pero no lo creo. Una pequeña sonrisa asomó en la comisura de sus labios, la primera que le había visto. Transformó su rostro, suavizando los bordes afilados y revelando algo cálido debajo. La sonrisa se desvaneció rápidamente, pero él se encontró esperando volver a verla. Llegaron al rancho al atardecer, que pintaba los edificios de adobe en tonos dorados y rosados. La casa principal era una estructura extensa construida alrededor de un patio central, con gruesos muros diseñados para aislar del calor. Las dependencias incluían un granero grande, un corral, un barracón y varias estructuras de almacenamiento. A lo lejos, Yates podía ver el ganado pastando en praderas que se extendían hacia las montañas. Violet desmontó y se quedó mirando todo, con una expresión ilegible. Rosa se apresuró a tomar el control de inmediato. Ven, niña, necesitas un baño y una comida decente. Yates, tú y Diego ocúpense de los caballos. Yo la instalaré. Yates observó cómo Rosa llevaba a Violet hacia la casa. La joven caminaba lenta y rígidamente después del largo viaje. Diego apareció a su lado, sonriendo. Rosa ya la ha adoptado. Es una buena señal. O Rosa simplemente no puede resistirse a cuidar de la gente. Pero Yates sintió una extraña gratitud hacia la mujer mayor. No había sabido cómo hacer que Violet se sintiera bienvenida, y Rosa parecía no tener esa dificultad. Se ocupó de los caballos, cepillándolos y asegurándose de que tuvieran comida y agua fresca. Los movimientos familiares del trabajo en el rancho le ayudaron a calmar su mente. Para cuando terminó y caminó hacia la casa principal, la oscuridad era total y el cielo brillaba con estrellas. Dentro, la casa olía a comida recién hecha y a jabón. Podía oír voces de mujeres desde la parte de atrás, donde estaba el cuarto de baño. Se quedó en la sala de estar principal, de repente inseguro de cuál era su lugar en esta casa que se suponía que era suya. Diego lo encontró allí, de pie torpemente en medio de la habitación. Tu casa ahora, amigo. No necesitas permiso para sentarte. Yates se dejó caer en una de las sillas de cuero cerca de la chimenea. La habitación estaba amueblada al gusto de su tío. Madera pesada y cuero, cráneos de animales montados en las paredes, libros en las estanterías. Era masculina y austera, no un espacio diseñado para la comodidad de una mujer. Probablemente debería cambiar algunas cosas, dijo, haciendo un gesto vago. Hacerla más adecuada para una dama. O podrías preguntarle a ella qué le gustaría. Diego sirvió 2 vasos de whisky de la licorera del aparador y le dio uno a Yates, por las herencias extrañas y los futuros inesperados. Bebieron y el whisky les quemó la garganta, calentándolos por dentro. Yates estaba en su segundo vaso cuando Violet apareció en la puerta. Se había puesto un sencillo vestido de algodón verde oscuro y llevaba el pelo suelto sobre los hombros. Todavía húmedo, se veía más suave así, más accesible, y Yates se encontró mirándola fijamente hasta que Diego carraspeó deliberadamente. Rosa dijo que la cena estaría lista pronto, dijo Violet, con las manos entrelazadas delante de ella. Me dijo que me pusiera cómoda, pero no estoy muy segura de dónde es eso. Yates se levantó rápidamente, casi derramando su bebida. Donde quiera. Esta es su casa ahora, o puede serlo si usted quiere. Ella entró en la habitación, sus ojos recorriendo los muebles y la decoración. Se detuvo en la estantería, sus dedos rozando los lomos de los libros. Su tío tenía buen gusto para la literatura. Creía en la educación, incluso para vaqueros rudos como nosotros. Yates se acercó a ella mirando los libros que había leído muchas veces a lo largo de los años. Coge los que quieras. Violet sacó un volumen de poesía de Whitman y lo abrió en una página al azar, sus labios moviéndose ligeramente mientras leía. Cuando levantó la vista, sus ojos brillaban.
Me encanta Whitman. La señora Holloway pensaba que era escandaloso, pero aún así lo incluyó en nuestro plan de estudios. Me gusta cómo escribe sobre la tierra, sobre la libertad. Yates sintió que se relajaba un poco. Un terreno común, por pequeño que fuera, se sentía como un regalo. Hablaron de libros hasta que Rosa los llamó a cenar. La comida fue sencilla pero buena. Carne, frijoles y pan fresco, con melocotones en conserva de postre. Comieron en la gran mesa de madera del comedor y poco a poco la conversación empezó a fluir más fácilmente. Diego contó historias sobre el trabajo en el rancho, haciendo reír a Violet con descripciones de ganado terco y encuentros cercanos con serpientes de cascabel. Rosa compartió noticias sobre las otras familias rancheras de la zona, poniendo a Violet al día sobre los vecinos que conocería. Yates observaba a Violet al otro lado de la mesa, viendo cómo el cansancio se desvanecía lentamente de su expresión a medida que se daba cuenta de que estaba entre gente que no le quería mal. Cuando se rió de una de las historias de Diego, el sonido fue como música, y él deseó volver a oírlo. Después de la cena, Diego se excusó para ir al barracón y Rosa se retiró a su pequeña casa detrás del edificio principal. Yates le mostró a Violet el dormitorio que sería suyo, una habitación grande en el lado este de la casa que recibía el sol de la mañana. La habitación de mi tío está al final del pasillo, explicó, de pie en la puerta. He estado durmiendo allí desde que murió, pero puedo mudarme a una de las otras habitaciones si eso la hace sentir más cómoda. Violet miró alrededor del dormitorio, observando los muebles sencillos, la ventana con vistas a las montañas, la cama con su estructura de hierro y su colcha hecha a mano. Esto es más de lo que esperaba, más de lo que tenía en Boston. Si necesitas algo, lo que sea, solo pídelo. Rosa o yo nos aseguraremos de que lo tengas. Ella se giró para mirarlo, con expresión seria. Yates, quiero dejar algo en claro. Agradezco su hospitalidad y su amabilidad, pero necesito entender qué espera de mí, cuál se supone que es mi papel aquí. Él se apoyó en el marco de la puerta, eligiendo sus palabras con cuidado. No espero nada más allá de lo que usted esté dispuesta a dar. Puede ayudar a Rosa con la casa si quiere, o no. Puede aprender sobre el rancho si le interesa, o quedarse en la casa. Puede decidir que quiere irse a otro lugar, y yo la ayudaré a hacerlo. Mi única expectativa es que se tome el tiempo que necesite para decidir cómo quiere que sea su vida. ¿Y si lo que quiero es quedarme? ¿Aceptar el acuerdo original? Su corazón dio un extraño vuelco en su pecho. Entonces lo discutiríamos cuando llegue el momento. Pero Violet, no la obligaré a cumplir una promesa que hizo de niña. Si nos casamos, quiero que sea porque ambos lo elegimos, no por obligación. Ella lo estudió por un largo momento y él se preguntó qué veía. Un ranchero todavía incómodo en su nuevo papel. Un hombre tratando de hacer lo correcto en una situación que ninguno de los dos había pedido. O algo completamente diferente. Creo que es usted un buen hombre, Yates Zimmerman, dijo ella finalmente. No esperaba eso. ¿Qué esperaba? Alguien más duro, alguien que me viera como una propiedad, como algo que se le debía. Se acercó a la ventana, mirando la noche estrellada. Toda mi vida me han dicho lo que valía, para qué servía. Es la primera persona que me ha preguntado qué es lo que quiero. Yates no supo qué decir a eso, así que simplemente asintió y le deseó buenas noches. Mientras caminaba por el pasillo hacia su propia habitación, sintió el peso de la responsabilidad asentarse sobre sus hombros de una manera nueva. Ya no era solo el rancho o el ganado y la tierra. Era esta mujer a la que le habían prometido una vida y había recibido algo completamente diferente. Quería darle la elección y la libertad que merecía, pero también se encontró esperando que ella eligiera quedarse. Los días siguientes cayeron en una rutina. Yates se levantaba antes del amanecer para trabajar en el rancho. Salía a cabalgar con Diego y el puñado de vaqueros que trabajaban en la propiedad. Revisaban cercas, movían ganado, domaban caballos y se ocupaban de la interminable lista de tareas que mantenían un rancho en funcionamiento. El trabajo era duro y familiar, y Yates se entregó a él con alivio. Violet pasaba las mañanas con Rosa, aprendiendo los ritmos de la casa.
Por las tardes, a menudo se sentaba en el porche con un libro o caminaba por los alrededores de la casa del rancho. Yates la observaba desde la distancia, viendo cómo se movía por el espacio con creciente confianza, cómo empezaba a relajarse en su nuevo entorno. Al cuarto día de su llegada, regresó del campo y la encontró en el granero. Estaba de pie junto a uno de los establos, con la mano extendida hacia una yegua joven que olfateaba con cautela su palma. Se llama Sagebrush, dijo Yates, acercándose lentamente para no asustar ni a la mujer ni a la yegua. Nació la primavera pasada, todavía se está acostumbrando a la gente. Es preciosa. Violet mantuvo la voz baja y tranquilizadora, y la yegua le permitió acariciarle el suave hocico. Quería preguntar si podría montar a veces. Sé que no tengo suficiente experiencia para el campo abierto, pero quizás por los alrededores del rancho. Puedes montar cuando quieras. Podemos empezar cerca de la casa, y cuando estés lista, puedo mostrarte más de la propiedad. Abrió el establo y sacó a Sagebrush, entregándole la cuerda a Violet. Ven, ayúdame a ensillarla. Mejor empezar ahora. Le mostró cómo colocar la manta y la silla correctamente, cómo apretar la cincha en su justa medida, cómo comprobar que todo estuviera seguro. Las manos de Violet eran hábiles y rápidas, siguiendo sus instrucciones con atención concentrada. Cuando Sagebrush estuvo lista, ayudó a Violet a montar y luego se subió a su propio caballo. Cabalgaron primero en el potrero, con Yates observando para evaluar su nivel de habilidad. No había mentido sobre saber montar, pero podía ver las limitaciones de su entrenamiento. Conocía lo básico, pero le faltaba la sensación natural que se adquiere con años en la silla. «Estás sujetando las riendas con demasiada fuerza», le dijo. «Déjale un poco de libertad. Confía en ella». Violet aflojó su agarre y Sagebrush se movió inmediatamente con más libertad. Una sonrisa apareció en el rostro de Violet, brillante y genuina, y Yates sintió esa misma opresión en el pecho que había experimentado en el arroyo. Se alejaron del potrero, cabalgando lentamente por las zonas más cercanas a la casa. Yates le señaló puntos de referencia, le explicó cómo estaba distribuido el rancho, le mostró los límites que podían ver desde donde estaban. Violet lo absorbía todo con esa misma inteligencia aguda que había notado en Tucson, haciendo preguntas que demostraban que estaba pensando en cómo todo se conectaba. «¿Cuántas cabezas de ganado tienes?», preguntó mientras hacían una pausa en una pequeña colina con vistas a uno de los pastos. «Unas 2000 cabezas ahora mismo. Podríamos tener más si tuviéramos mejores fuentes de agua». Mi tío siempre estaba buscando formas de expandirse, de mejorar. Yates se movió en su silla, mirando la tierra que todavía no sentía del todo suya. «El negocio del ganado va bien ahora. Los contratos del ejército y las reservas necesitan carne. Pero puede cambiar rápido. ¿Qué harías diferente si sintieras que el rancho es realmente tuyo para moldearlo?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había preguntado eso antes. Me centraría en la calidad de la cría por encima de la cantidad. Mejoraría el ganado. Haría cruces para obtener animales que soporten mejor el calor y la sequía. Llevaría años, pero la recompensa valdría la pena. También invertiría en mejores sistemas de agua, quizás perforar algunos pozos, instalar molinos de viento. Esos suenan como buenos planes. ¿Por qué no los llevas a cabo? Supongo que todavía siento que solo estoy administrando el rancho para mi tío, como si pudiera volver y decirme que lo hice todo mal. La confesión lo sorprendió. No había expresado esos sentimientos con palabras antes, ni siquiera a Diego. Violet guió a Sagebrush más cerca hasta que sus caballos casi se tocaron. «Tu tío se ha ido, Yates. El rancho es tuyo. Tú decides lo que pasa ahora». Había algo en su voz, una comprensión que iba más allá de las palabras. Estaba hablando de algo más que ganado y tierra, y ambos lo sabían. Esa noche, después de la cena, Violet pidió ver los libros de cuentas del rancho. Yates se sorprendió, pero sacó los libros de contabilidad que su tío había mantenido meticulosamente. Se sentaron a la mesa del comedor y él le explicó los registros, detallando ingresos y gastos, precios de mercado y variaciones estacionales. «Tienes buen ojo para esto», dijo, viéndola tomar notas en una hoja aparte.
La señora Holloway creía que las mujeres debían entender de finanzas. Decía que demasiadas mujeres acababan en la indigencia porque no sabían cómo administrar el dinero. Violet golpeó el libro de contabilidad con su lápiz. Tus gastos aquí podrían reducirse. Estás pagando demasiado por el pienso. Hay un proveedor en Tucson que ofrece la misma calidad por menos. ¿Cómo sabes eso? Vi sus anuncios en el periódico cuando estuvimos en la ciudad. Tengo buena memoria para los números. Le mostró sus cálculos y él tuvo que admitir que tenía razón. Trabajaron juntos hasta que las lámparas de aceite se consumieron y Yates se encontró disfrutando de la colaboración. Violet no solo era inteligente, sino también práctica, viendo soluciones que él había pasado por alto. Cuando finalmente cerraron los libros, sintió que habían logrado algo juntos, que habían construido algo más allá de una convivencia educada. Gracias, dijo mientras se levantaban para retirarse. Me estaba ahogando en este papeleo. Ayuda a tener otro par de ojos. Me gusta ser útil. Me hace sentir menos como una carga. Recogió sus notas con cuidado. Yates, he estado pensando en lo que dijiste sobre tomarme un tiempo para decidir lo que quiero. Creo que estoy empezando a descubrirlo. Su pulso se aceleró. ¿Qué estás descubriendo? Que quizás el destino sabía lo que yo necesitaba, aunque el camino hasta aquí fuera extraño. Levantó la vista hacia él, sus ojos verdes claros y honestos. Aún no estoy lista para hacer promesas, pero tampoco planeo irme. Quería que lo supieras. Alivio y algo más cálido lo inundaron. Me alegro, de verdad que me alegro. Se quedaron allí, a la luz de la lámpara, lo suficientemente cerca como para que él pudiera ver las motas doradas en sus ojos, oler el jabón de lavanda que usaba. Quería extender la mano, tocar la suya, cerrar la distancia entre ellos. Pero era demasiado pronto, demasiado incierto, así que simplemente sonrió y le deseó buenas noches. Durante las semanas siguientes, Violet se convirtió en parte del ritmo diario del rancho. Ayudaba a Rosa con la cocina y la limpieza, pero también pasaba tiempo en el granero aprendiendo sobre los caballos y el ganado. Estudiaba los libros de cuentas y hacía sugerencias que mejoraban su eficiencia. Incluso empezó a ayudar con algunos cuidados médicos para los animales, descubriendo que tenía un don para ello. Los vaqueros, inicialmente inseguros de tener a una mujer cerca que no fuera solo la cocinera, poco a poco se encariñaron con ella. Los trataba con respeto, aprendió sus nombres y no rehuía las realidades de la vida en el rancho. Cuando uno de los vaqueros se cortó gravemente la mano con alambre de espino, ella limpió y cosió la herida con manos firmes mientras Yates sostenía la lámpara. Yates se encontraba buscándola durante el día, esperando con ansia sus conversaciones nocturnas durante la cena, sus paseos por la propiedad, los momentos tranquilos en los que trabajaban juntos en los asuntos del rancho. Se estaba volviendo esencial en su vida diaria de formas que no había anticipado, y darse cuenta de ello lo emocionaba y aterraba a la vez. Fue Diego quien finalmente lo confrontó. Estaban reparando una cerca una tarde cuando su amigo dejó sus herramientas y le dirigió a Yates una larga mirada evaluadora. «Estás enamorado de ella», dijo Diego rotundamente. Yates casi deja caer el martillo que sostenía. «¿Qué? ¿De Violet?» «Estás enamorado de ella, es obvio para todos, excepto, al parecer, para ti. Apenas la conozco. Lleva aquí menos de 2 meses. ¿Y qué? Yo supe que amaba a mi esposa después de 2 semanas. Estas cosas no siguen un calendario». Diego se quitó los guantes y se secó la frente. «La pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto?» Yates miró el paisaje desértico, las montañas que brillaban con el calor. «Ella vino aquí por obligación. No quiero que se sienta presionada a nada porque no tiene a dónde ir. ¿Has considerado que quizás se queda porque quiere? ¿Que quizás siente lo mismo que tú?» «No puedo asumir eso». «Tienes razón. No puedes asumir, pero podrías preguntar». Diego le dio una palmada en el hombro. «La vida es corta, amigo mío. El desierto nos lo enseña cada día. No pierdas el tiempo teniendo miedo». Esa noche, Yates permaneció despierto pensando en las palabras de Diego. ¿Estaba enamorado de Violet?
Pensó en cómo su día se sentía incompleto si no la veía, en cómo su risa hacía todo más brillante, en cómo su mente aguda lo desafiaba a ser mejor. Pensó en la fuerza que había visto en ella desde ese primer momento en el andén del tren, y en la vulnerabilidad que a veces mostraba cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Sí, se dio cuenta de que estaba enamorado de ella, completa y aterradoramente enamorado. A la mañana siguiente la encontró en el huerto que Rosa le había estado enseñando a cuidar. Estaba de rodillas en la tierra, con un práctico vestido de trabajo y un sombrero viejo para protegerse del sol. Cuando levantó la vista al verlo acercarse, su rostro estaba sonrojado por el calor y tenía una mancha de tierra en la mejilla. «Buenos días», dijo, sentándose sobre sus talones. «Estoy tratando de salvar estas plantas de tomate. El calor es brutal para ellas. Violet, ¿podemos hablar?» Algo en su tono la hizo levantarse de inmediato, sacudiéndose la tierra de las manos. «Por supuesto. ¿Pasa algo?» «No, no pasa nada. Solo necesito decir algunas cosas». Se quitó el sombrero y lo giró en sus manos, de repente nervioso. «Llevas aquí casi 2 meses, y quiero que sepas que todavía puedes irte si quieres. Lo que dije sobre ayudarte a ir a cualquier parte, a hacer cualquier cosa, era en serio». Su expresión se volvió cautelosa. «¿Por qué me dices esto ahora?» «Porque necesito que sepas que tienes esa opción antes de que diga el resto». La miró a los ojos, forzándose a ser tan honesto como ella merecía. «Violet, me he enamorado de ti. En algún momento entre Tucson y ahora, dejaste de ser la obligación de mi tío y te convertiste en la persona que busco en cada habitación, la persona con la que quiero compartirlo todo. Y necesito que lo sepas antes de que tomes cualquier decisión sobre quedarte o irte, porque no quiero que te sientas atrapada por mis sentimientos». Ella lo miró fijamente, con los labios entreabiertos por la sorpresa. El silencio se extendió entre ellos, llenado solo por el sonido del viento entre los mezquites y el lejano mugido del ganado. «¿Me amas?», dijo finalmente, como si probara las palabras. «Sí, aunque vine aquí como parte de un acuerdo de deuda, aunque se suponía que me casaría con tu tío. Te amo por quien eres, porque eres fuerte, inteligente y valiente, porque me haces querer ser mejor, hacer de este rancho algo digno de ti, porque cuando sonríes todo parece posible». Dio un paso más cerca. «Pero eso no significa que tengas que sentir lo mismo. No significa que tengas que quedarte». Los ojos de Violet brillaban con lágrimas contenidas. «¿Qué hombre más tonto? ¿A dónde crees exactamente que iría?» «A donde quisieras. ¿Y si lo que quiero es estar aquí? ¿Y si yo también me he estado enamorando y solo esperaba para estar segura de que era real?» Acortó la distancia entre ellos, levantando la mano para tocarle la cara. «Vine aquí esperando deber y obligación. En cambio, encontré un compañero. Encontré a alguien que me ve como una persona, no como una propiedad. Encontré un hogar». Yates tomó su mano, sosteniéndola contra su mejilla. «¿Estás segura? Necesito que estés segura». «Estoy segura. He estado segura durante semanas, pero tenía miedo. Miedo de que si admitía cómo me sentía, pensarías que era solo gratitud o desesperación». Ella se rió, un sonido ligeramente acuoso. «Somos un buen par. Los dos demasiado asustados para admitir lo que queríamos». Él la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza y sintiendo el latido de su corazón contra su pecho. Encajaba allí perfectamente, como si hubiera sido hecha para ese espacio exacto. Cuando inclinó su barbilla y la besó, se sintió como lo más natural del mundo, como volver a casa después de un largo viaje. El beso fue suave al principio, tentativo, de aprendizaje. Luego se profundizó y Yates sintió que todo lo que había estado conteniendo se vertía en él, toda la esperanza, el miedo y el amor. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, Violet sonreía. «Creo que el destino sabía exactamente lo que ambos necesitábamos», susurró ella. «Sí, Yates Zimmerman, me casaré contigo». Se casaron en Agua 3 semanas después. La pequeña iglesia estaba llena de vaqueros, rancheros vecinos,
y los pocos residentes del pueblo que se habían hecho amigos de ellos. Rosa lloró durante toda la ceremonia. Diego fue el padrino, sonriendo como si él mismo hubiera orquestado todo. Violet llevaba un sencillo vestido blanco que Rosa le había ayudado a coser, con flores silvestres en el pelo. Era lo más hermoso que Yates había visto jamás. Cuando deslizó el anillo en su dedo, una simple banda de oro grabada con un patrón de hojas de salvia, sus manos estaban firmes, llenas de certeza. La celebración posterior se llevó a cabo en el rancho. Asaron un novillo, alguien sacó un violín y bailaron bajo las estrellas en el patio. Yates abrazó a Violet y sintió que las últimas piezas de su vida encajaban en su lugar. Esta mujer, este rancho, esta vida, todo era suyo ahora. No por herencia u obligación, sino por elección. Esa noche, solos por primera vez como marido y mujer, se quedaron en lo que ahora era su dormitorio compartido y simplemente se abrazaron. Habría tiempo para todo lo demás, pero por ahora era suficiente saber que estaban exactamente donde debían estar. Los años que siguieron no fueron fáciles, pero fueron buenos. Trabajaron juntos para mejorar el rancho, implementando los cambios que Yates había soñado. Violet demostró tener un don para la cría y selección de ganado de calidad, y la reputación del rancho creció. Perforaron pozos, instalaron molinos de viento y transformaron lentamente la propiedad en algo incluso mejor de lo que Marcus había construido. El primer invierno trajo desafíos inesperados. Una ola de frío mató a parte de su ganado y perdieron dinero, lo que retrasó sus planes. Pero lo superaron juntos. Violet trabajó junto a Yates y los vaqueros para salvar lo que pudieron. En la primavera, Violet descubrió que estaba embarazada. La noticia llenó a Yates de una alegría tan profunda que lo asustó. Se volvió sobreprotector, tratando de evitar que hiciera cualquier trabajo hasta que ella finalmente lo sentó y le explicó firmemente que no era frágil. «Estoy esperando a nuestro hijo, no muriéndome», dijo con exasperación. «Descansaré cuando lo necesite, pero no dejaré de vivir mi vida». Su hijo nació a finales del otoño de 1885, durante una lluvia que rompió una larga sequía. Lo llamaron Marcus William Zimmerman, en honor al tío de Yates y al padre de Violet. Era sano y ruidoso, con los ojos verdes de su madre y el pelo oscuro de su padre. Al ver a Violet con su hijo, al ver el amor feroz en sus ojos mientras lo amamantaba, Yates sintió que su corazón se expandía de formas que no sabía que eran posibles. Era una madre excelente, paciente y cariñosa, pero también práctica y firme. Le cantaba a Marcus mientras trabajaba, llevándolo en un cabestrillo que Rosa había hecho, y el bebé prosperó. Diego se casó al año siguiente y trajo a su esposa, Carmen, a vivir a una pequeña casa que construyeron en la propiedad del rancho. Carmen y Violet se hicieron grandes amigas, y el rancho se sintió más como una comunidad que nunca. Mientras Marcus pasaba de bebé a niño pequeño, el rancho continuaba prosperando. El programa de cría de calidad dio sus frutos y obtuvieron precios superiores por su ganado. Yates expandió su territorio, comprando tierras adyacentes cuando estuvieron disponibles. Violet administraba los libros y contrató a una maestra para que viniera al rancho 2 veces por semana, no solo para Marcus, sino para cualquiera de los vaqueros que quisiera aprender. Cuando Marcus tenía 3 años, Violet volvió a quedar embarazada. Esta vez esperaba gemelos. El embarazo fue más difícil y Yates pasó esos meses preocupado, lo que la volvía loca. Pero cuando llegó el momento, dio a luz sin problemas con la ayuda de Rosa, dándole una hija y otro hijo. Los llamaron Sarah Rose y Thomas James, y la casa del rancho resonaba con el sonido de los niños. La vida era plena, a veces abrumadora, siempre bendecida. Yates se paraba en el porche por las tardes, viendo a Violet jugar con los niños en el patio, y se maravillaba de lo lejos que habían llegado desde aquel incómodo encuentro en un andén de tren. Ella lo sorprendió mirando una de esas tardes y se acercó a él, deslizando su mano en la suya. «¿En qué estás pensando?», preguntó. «En esa carta que llegó después de la muerte de mi tío, en cómo casi te envío de vuelta a Boston. ¿Por qué no lo hiciste?». «Porque incluso entonces, una parte de mí sabía que estabas destinada a estar aquí,
destinada a ser mía. La atrajo hacia él, apoyando la barbilla en su cabeza. Mi tío nunca supo el regalo que me estaba dando. Él lo sabía, dijo Violet en voz baja. A su manera creo que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él eligió a alguien lo suficientemente fuerte como para igualarte, lo suficientemente terca como para quedarse, y lo suficientemente inteligente como para ayudarte a construir algo duradero. Eligió bien. El destino sabía lo que yo necesitaba. El destino sabía lo que ambos necesitábamos. Se giró en sus brazos para mirarlo, sus ojos todavía tan verdes y afilados como el día en que la vio por primera vez. Y estoy agradecida por cada uno de los días. Durante la siguiente década, el rancho se convirtió en uno de los más exitosos del territorio. Cuando Arizona se convirtió en estado en 1912, Yates y Violet organizaron una celebración que reunió a rancheros de toda la región. Sus hijos crecieron fuertes y capaces, cada uno encontrando su propio camino mientras permanecían conectados a la tierra que había unido a sus padres. Marcus, serio y reflexivo, se dedicó naturalmente a la gestión del rancho y se convirtió en la mano derecha de Yates. Sarah, enérgica y audaz, sorprendió a todos al desarrollar una pasión por los caballos y se hizo famosa por sus habilidades de entrenamiento. Thomas, el más joven, tenía la cabeza de su madre para los números y se hizo cargo de la gestión financiera de la operación. Pero no solo sus propios hijos se beneficiaron del rancho. A lo largo de los años, Yates y Violet acogieron a varios huérfanos y niños de circunstancias difíciles, proporcionándoles hogares y educación. El rancho se hizo conocido como un lugar donde se daban segundas oportunidades libremente, donde se valoraba a las personas por su carácter en lugar de por su pasado. Diego y Carmen tuvieron sus propios hijos, y la siguiente generación creció junta, primos en todo menos en la sangre. Los vaqueros se quedaron durante años, incluso décadas, porque Yates y Violet los trataban con justicia y crearon algo de lo que valía la pena formar parte. Rosa vivió hasta los 93 años, regañando y cuidando a todos hasta el día en que falleció tranquilamente mientras dormía. Su funeral reunió a todos aquellos cuyas vidas había tocado, que resultaron ser la mayor parte del condado. A medida que envejecían, Yates y Violet se establecieron en un ritmo cómodo. Todavía cabalgaban juntos la mayoría de las mañanas, aunque no tan lejos ni tan rápido como antes. Todavía trabajaban juntos en las cuentas por las noches, aunque Thomas se encargaba de la mayoría de los detalles ahora. Todavía bailaban en el patio en las noches cálidas, moviéndose lentamente al son de una música que solo ellos podían oír. En su 30º aniversario de bodas, sus hijos y nietos les organizaron una fiesta. La casa del rancho rebosaba con 3 generaciones, con amigos y vecinos, con todas las personas que formaban su vida. Yates se paró al borde de la celebración y observó a Violet reír con sus nietos. Todavía hermosa, todavía fiera, todavía lo mejor que le había pasado. Ella sintió su mirada y levantó la vista, sonriendo. Cruzó la habitación hacia él, moviéndose entre la multitud con la misma gracia decidida que había mostrado aquel día en el andén del tren. «Feliz aniversario», dijo, tomando su mano. «Los mejores 30 años de mi vida». Solo 30. ¿Y los años antes de que nos conociéramos? Un prólogo. La historia no empezó de verdad hasta que llegaste tú. Levantó su mano hasta sus labios, besando sus nudillos. Gracias por subirte a ese tren. Gracias por quedarte. Gracias por elegirme. Gracias por darme una opción. Se apoyó en él, encajando en su costado como lo había hecho durante 3 décadas. Gracias por verme como una persona digna de amor, no solo como una obligación que cumplir. Se quedaron juntos, observando a su familia, su legado, su vida desplegarse ante ellos. El rancho que Marcus Zimmerman había construido, que Yates había heredado, que él y Violet habían transformado juntos, continuaría mucho después de que se fueran. Sus hijos y nietos lo llevarían adelante, añadirían sus propios capítulos a la historia. Pero por ahora, en este momento, era suficiente estar juntos y saber que habían construido algo que importaba. Habían tomado un comienzo extraño, un acuerdo hecho sin su consentimiento,
y lo habían convertido en una historia de amor para la posteridad. Se habían encontrado a través de un continente y contra todo pronóstico, y habían creado una vida más rica de lo que ninguno podría haber imaginado. Mientras la fiesta continuaba a su alrededor, Jade sacó a Violet a bailar un lento. Allí, en medio de la habitación abarrotada, sus hijos y nietos se hicieron a un lado, creando espacio, y observaron con sonrisas indulgentes cómo el patriarca y la matriarca del rancho se mecían a su propio ritmo. Te amo, susurró Yates al oído de Violet. Yo también te amo, susurró ella de vuelta. Cada día te elijo de nuevo. Y ese, pensó Yates, era el verdadero regalo. No la herencia, no el rancho, no la riqueza, ni la tierra. El verdadero regalo era esta mujer que había llegado en un tren sin nada más que una bolsa de viaje y una feroz determinación, que lo había mirado con esos agudos ojos verdes y no había visto lo que era, sino lo que podría llegar a ser. Lo había elegido día tras día, año tras año, y él la había elegido a ella de vuelta. El atardecer del desierto pintaba el cielo exterior con los familiares tonos de ámbar y óxido, los mismos colores que habían recibido a Violet en su primer día en Arizona. Pero todo lo demás había cambiado. Ya no era una joven asustada que se enfrentaba a un futuro incierto. Estaba en casa, rodeada de la familia y la vida que había construido con el hombre que amaba. Los años continuaron pasando con el ritmo constante de la vida en el rancho. Los hijos se casaron y tuvieron sus propios hijos, añadiendo nuevas ramas al árbol genealógico. Marcus asumió la gestión completa del rancho cuando Yates cumplió los 70, pero el hombre mayor todavía salía a cabalgar la mayoría de las mañanas, incapaz de alejarse por completo de la tierra que amaba. Violet, ahora en sus 60, pasaba sus días con sus nietos y bisnietos. Les enseñaba a leer y a hacer aritmética, les contaba historias sobre Boston y el largo viaje en tren, sobre el joven que la había encontrado en un andén y le había ofrecido una elección cuando ella solo esperaba una obligación. En las noches tranquilas, ella y Yates se sentaban en el porche como lo habían hecho durante décadas, viendo el sol ponerse sobre las montañas. Sus manos se encontraban automáticamente, los dedos entrelazándose con la facilidad de la larga práctica. ¿Alguna vez te has preguntado qué habría pasado si Marcus no hubiera muerto? Preguntó Yates una de esas noches. ¿Si te hubieras casado con él? Violet guardó silencio por un momento, considerándolo. Solía preguntármelo en los primeros días, pero ya no. Creo que de alguna manera nos habríamos encontrado. Algunas conexiones son más fuertes que las circunstancias. ¿Crees que el destino nos habría unido de todos modos? Creo que estábamos destinados el uno para el otro, sin importar cómo sucediera. Le apretó la mano. La muerte de tu tío fue trágica, pero nos dio a ambos algo precioso. Nos dio la libertad de elegir, y nos elegimos el uno al otro. Eso importa más que cómo llegamos aquí. Yates asintió, comprendiendo lo que quería decir. Su amor no se veía disminuido por su inusual comienzo. En todo caso, el hecho de que se hubieran encontrado a pesar de la extrañeza de su situación lo hacía más fuerte. Cuando el otoño dio paso al invierno en 1920, Yates enfermó de neumonía. A pesar de los mejores esfuerzos del médico de Tucson, no recuperó sus fuerzas. Pasó sus últimas semanas en cama, rodeado de su familia, con Violet sin apartarse de su lado. En una fría mañana de diciembre, con la nieve espolvoreando las montañas del desierto, abrió los ojos y la encontró sentada a su lado, con la mano en la suya como siempre. «Lo siento», susurró con voz débil. «¿Por qué? ¿Por dejarte?» Lágrimas rodaron por sus mejillas curtidas. «No me estás dejando. Solo te estás adelantando. Te seguiré cuando sea mi momento. Te amo. Violet Lancaster Zimmerman. Fuiste la mejor sorpresa de mi vida. Yo también te amo, y tú fuiste la mía». Se inclinó para besarlo suavemente. «Gracias por encontrarte conmigo en ese andén. Gracias por darme un hogar. Gracias por quedarte». Yates murió pacíficamente esa tarde, con Violet sosteniendo su mano y sus hijos reunidos alrededor. Tenía 75 años y había vivido una vida plena y rica. El rancho que había heredado y construido con su esposa
se había convertido en un legado que continuaría por generaciones. Violet vivió otros 5 años, permaneciendo activa y comprometida con el rancho y su familia hasta el final. Falleció mientras dormía en una cálida noche de primavera de 1925, y a sus hijos les gustaba pensar que simplemente había decidido que era hora de reunirse con Yates. La enterraron a su lado en una colina con vistas al rancho, donde podrían vigilar la tierra que habían amado juntos. La lápida dice simplemente, Violet Lancaster Zimmerman, 1862-1925. Amada esposa, madre, abuela, ella eligió el amor. El rancho continuó prosperando bajo el liderazgo de Marcus y finalmente pasó a sus hijos. La historia de cómo se conocieron Yates y Violet se convirtió en una leyenda familiar, contada y recontada a cada nueva generación. Se convirtió en un recordatorio de que a veces las cosas más hermosas de la vida provienen de los lugares más inesperados, que el amor puede crecer en el suelo más extraño y que elegirse mutuamente cada día es la mayor aventura de todas. La casa en agua todavía está en pie, mantenida por descendientes que entienden la importancia de preservar la historia. En el dormitorio principal, el primero en el que durmió Violet y que finalmente compartió con Yates, cuelga una fotografía enmarcada en la pared. Muestra a una joven de feroces ojos verdes y a un hombre alto y serio, de pie, muy juntos. No se tocan en la fotografía, pues el decoro impedía tales muestras de afecto. Pero cualquiera que mire de cerca puede ver la conexión entre ellos. Puede ver en sus expresiones el comienzo de una historia de amor que abarcaría décadas y cambiaría sus vidas para siempre. Los visitantes del rancho a veces preguntan por la fotografía, por la pareja de aspecto severo que parece mirar desde otra época. Los residentes actuales les cuentan la historia, sobre una herencia y un testamento, sobre una mujer en un tren y un hombre que le ofreció una elección, sobre cómo el destino a veces sabe exactamente lo que necesitamos, incluso cuando no podemos verlo. Cuentan la historia de Yates y Violet, de cómo un ranchero reacio heredó una novia en un testamento, la conoció en un andén de tren en Tucson y se dio cuenta a lo largo de los meses y años que el destino había sabido desde el principio lo que él necesitaba, lo que ambos necesitaban. No un acuerdo ni una obligación, sino un compañero, un amor y una vida entera de elegirse mutuamente. Y por la noche, cuando el viento del desierto sopla entre los álamos y el sol se pone en tonos de ámbar y óxido sobre las montañas, algunos dicen que todavía se puede sentir su presencia allí. Todavía se puede sentir el amor que construyó algo duradero a partir del más inusual de los comienzos. El rancho es un testimonio de lo que crearon juntos. Un legado no solo de tierra y ganado, sino del poder transformador del amor, libremente elegido y fielmente mantenido a lo largo de toda una vida. Su historia, por improbable que fuera, se convirtió en la prueba de que las mejores historias de amor a menudo comienzan de las maneras más inesperadas. Y que a veces, cuando menos lo esperamos, el destino nos entrega exactamente lo que necesitamos. Todo lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente valientes para verlo, lo suficientemente sabios para elegirlo y lo suficientemente dedicados para cultivarlo hasta convertirlo en algo que nos sobreviva a todos.